bendiga, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una semana más en que podemos juntos escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo le invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día por tu bendición para con cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que hables a nuestros corazones y que en nuestro corazón haya la determinación de obedecerte siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Quisiera, mi amado hermano, que usted se vaya al libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 9 al 14. Vamos a leer una historia muy conocida de la palabra del Señor y que tiene que ver con el tema que en esta mañana vamos a estudiar. Dice la palabra del Señor: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que le llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Mis amados hermanos, vamos a ver evidencias de que la presencia de Dios está en nuestra casa. Las evidencias de que la presencia de Dios está en nuestra casa. Pero antes de llegar a esas evidencias, quiero que estudiemos un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo en este texto de la palabra del Señor. Nos damos cuenta que David quería llevar el arca a su casa. El arca de Dios representaba la misma presencia de Dios. Pero a veces podemos tener buenas intenciones, pero no tenemos la guía específica de cómo hacer las cosas. Es por eso que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que movernos siempre guiados por el Espíritu Santo. Allí en escena aparece un hombre llamado Usa, que metió su mano, que quiso ayudarle a Dios. Y usted y yo debemos entender algo en el servicio, que usted y yo no ayudamos a Dios. Realmente Dios no necesita de su ayuda ni de la mía. Nosotros necesitamos de Él. Y a veces tenemos el pensar de que cuando servimos, cuando hacemos algo en la iglesia, le estamos haciendo un favor a Dios, o le estamos haciendo un favor a la iglesia, o le estamos haciendo un favor al pastor. Y no es así. Todo el que tiene la oportunidad de servirle a Dios realmente tiene un privilegio y una honra de poder ser parte de lo que se hace para papá. Entonces Usa en su momento metió la mano, quiso ayudar cuando no era el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque no se podía tocar el arca, porque era la presencia de Dios mismo. Todo lo que representaba aquello se tenía que llevar con varas para que no fuera tocada. Pero en el momento en que él se apresuró, muchas veces usted y yo nos apresuramos a hacer cosas que no nos ha puesto Dios a hacer. Entonces terminó pereciendo. Ante esa situación, David se preocupa como rey y dice: ¿cómo? Ahí hay una pregunta, ¿no? Dice: ¿cómo he de llevar el arca de Dios? Entonces viene a él una preocupación y escoge a Obed-edom para que el arca sea llevada a la casa de Obed-edom. El arca en nuestros días representa a Cristo, y cuando nosotros le presentamos a usted el evangelio, le estamos diciendo: reciba a Jesucristo. Recibir a Jesucristo hoy es muy fácil. Yo digo: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pero yo quiero que por un momento usted se ponga en el papel de Obed-edom y se pregunte si para él era fácil llevar el arca a su casa sabiendo que un hombre del pueblo de Dios acababa de morir por tocar el arca. Usted sabe la responsabilidad que eso conllevaba para él, para su familia, para su esposa, para sus hijos. No era cualquier cosa. Yo quiero que usted sepa que la presencia de Dios es lo más hermoso que nosotros podemos tener. El panín de Dios en nuestra casa es lo más hermoso y lo que todo hijo de Dios debe anhelar tener. Pero tener la presencia de Dios en nuestra casa necesita cuidado. Yo me imagino a Obed-edom diciendo: hey, cuidado con tocar allí, porque recuerden lo que pasó con Usa.
pero ellos fueron cuidadosos. Hay que cuidar la presencia de Dios. Y yo quiero que nosotros miremos por un momento qué había en el arca, que estudiemos qué es lo que había en el arca. En primer lugar, tenemos que saber que el arca estaba bañada de oro. Así lo narra la escritura. Y el oro representa deidad, representa fidelidad, representa a Dios mismo. Cuando usted tiene el arca, cuando usted tiene la presencia de Dios en su casa, así como Obed-Edom tenía el arca que estaba bañada de oro, usted tiene a Dios mismo, su poder y su fidelidad de continuo obrando en su favor. Pero el arca también tenía dentro las tablas de la ley. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su casa, significa que usted tiene la palabra de Dios revelada para usted, la guía de Dios día a día. Es por eso que quien tiene la presencia de Dios siempre será guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más había en esta arca? Nosotros vemos que estaba el pan de la propiciación, que había maná. ¿Qué representa el maná? El maná representa la provisión para que no nos falte nada. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, hay provisión. Eso no quiere decir que no vas a tener dificultad. Eso no quiere decir que no va a haber situaciones complicadas. Pero hay provisión porque Jehová es Jehová Jireh y donde está su presencia hay provisión. ¿Qué más había? Allí en el arca estaba también la vara de Aarón, y dice la Biblia que esa vara había florecido, había reverdecido, una vara seca. Esa vara representa la resurrección. Cuando la presencia de Dios está en una casa, todo lo que esté muerto va a resucitar en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo no sé qué ha estado muerto en tu casa, en tu familia. No sé qué cosas tú las diste por perdida. Pero si la presencia de Dios está en tu casa, como llegó a la familia de Obed-Edom, dice que los bendijo en todo, nos dice la palabra. Es imposible que yo diga que la presencia de Dios está en mi casa, que la presencia de Dios habita en mí y que yo no vea la bendición de Dios en mi vida. Entonces el poder de la resurrección está en una casa donde está su presencia. Pero también vemos que en el arca estaba el propiciatorio, donde se ponía la sangre. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, el poder de la sangre del Cordero está con usted, está conmigo, y en su nombre, en el nombre de esa preciosa sangre, hay poder. Yo quiero que usted se vaya rapidito a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Miremos rápidamente lo que dice aquí la palabra del Señor de la sangre. A veces hay cristianos que no tienen claro ese poder maravilloso de la sangre del Cordero. Pero aquí dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Que dice que ellos le han vencido. Lo otro que había en el arca es que estaban los querubines. Y los querubines representan protección, vienen de querub, de protección. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, hay protección divina en tu vida. Y podrá levantarse el enemigo, y podrá levantarse hechiceros, y podrán levantarse brujos, pero si tú estás en obediencia y la presencia de Dios mora en ti, no habrá nada que te pueda hacer frente. ¿Cuáles son las evidencias de que la presencia de Dios está en nuestra casa? Se las acabé de decir. La deidad y la fidelidad de Dios se verán de continuo en tu vida. ¿Cuál es otra evidencia? Tú vas a ver ese poder de la resurrección. Tú vas a ver esa provisión como el maná proveyó Dios a Israel. Tú vas a ver la protección como lo que hacían los querubines, que protegían todo el tiempo. Tú vas a ver ese poder de la resurrección, ese poder de la sangre del Cordero
con la que han vencido. Así que si hay algo que quiera hacerte frente, tú vas a decir: la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la preciosa sangre del Cordero. Yo les animo, mis amados hermanos, a que juntos disfrutemos de la presencia del Señor, que busquemos cada día su presencia y que miremos si estas evidencias están en nuestra casa, están en nuestro hogar, están en nuestras vidas, porque si no vemos estas evidencias significa que algo está faltando, que algo está pasando, y el Señor te está hablando ahora y te está hablando a tiempo, porque Él quiere hacer de ti su habitación. Él quiere cenar contigo, Él quiere disfrutar contigo. Disfruta con Él. Que el Señor les bendiga.